de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Era pues evidente que Nicodemo se había dado cuenta de esta situación de los poderes milagrosos que tenía nuestro Señor. Y ustedes pueden notar que le dijo rabí. La palabra rabí es una palabra que quiere decir maestro. Rabí era un título honorario de respeto y Nicodemo lo usó para referirse a Cristo. Él lo usa como una forma de respeto para referirse a Cristo. Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien claro. Jesús, hermanos, podía leer los pensamientos de los hombres, eso es evidente. Ahí lo declara en los versos 24 y 25 que hemos leído. Sabía por qué había venido Nicodemo. Aparentemente el dirigente judío tenía preguntas acerca del reino mesiánico. Ustedes saben de que era la inquietud que se daba, una inquietud que venía de siglos atrás, y entonces probablemente tenía preguntas acerca del reino mesiánico. ¿Ven? Entonces también tenía el concepto erróneo generalizado entre los judíos acerca del reino. Y por esta razón Cristo respondió: de cierto, ¿qué es, hermanos, esta declaración que aquí ocupa el Señor? De cierto. Esta expresión, de cierto, es traducción de la palabra griega que significa amén, que también puede significar esto es así. O sea, él les está diciendo, esto es así. O sea, la repetición de la palabra es una manera categórica de recalcar, como si dijera: lo que estoy a punto de decir es verdadero. Lo que estoy a punto de decir es verdadero. Entonces, por eso el Señor dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, nosotros podemos ver pues que se ve aquí la figura del nuevo nacimiento. Esta figura del nuevo nacimiento es llamativa y expresa el dramático cambio que debe caracterizar a quien quiera que desee ser discípulo de Jesús. Sin embargo, no era el propósito de Cristo dar una lista de las condiciones del discipulado. Las condiciones para llegar a ser cristiano están implícitas en las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento. La Iglesia claramente enseña sobre esto. Se menciona pues la fe varias veces. Entonces, con el paso de los años, la mayoría de las personas han coincidido que la expresión naciere del agua es una referencia al bautismo. Sin embargo, Jesús no estaba haciendo énfasis en estas condiciones, sino en la naturaleza del reino. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo énfasis de la necesidad, pues, de nacer de nuevo. Esa es la naturaleza del reino. Después que la Iglesia se estableció, a nadie más se le dijo alguna vez que naciera de nuevo para llegar a ser un cristiano. En lugar de esto, a los que sinceramente deseaban conocer las condiciones, se les decía que debían creer, que debían arrepentirse, que
debían de bautizarse. Por eso el apóstol Pedro, cuando en el día de Pentecostés él predica su primer sermón, inspirado por el Espíritu Santo y con el aval de los 11 restantes apóstoles, dice claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver pues la necesidad clara de lo que es el arrepentirse, el cambiar de vida, de lo que es confesar a Cristo como el Hijo de Dios, reconocer que Él es el que perdona mediante su sangre poderosa y reconocer que es necesario bautizarse para recibir el perdón de los pecados. El bautismo no es secundario, el bautismo no se deja a opción de una persona, es una decisión que la persona hace porque entiende que es necesario ser sumergido totalmente en agua para recibir el perdón de sus pecados. Entonces nosotros podemos ver que el propósito de Jesús era más bien recalcar la naturaleza del reino mesiánico. No era un reino terrenal en el que se entraba por un nacimiento terrenal, como había sido el reino de Israel. Más bien era un reino celestial en el que se entraba por medio de un renacimiento celestial, o sea, un cambio de carácter, un cambio de vida. Esto tenemos que entenderlo. Una persona que manifiesta arrepentimiento, que confiesa a Cristo y que se bautiza o es sumergida para lavar sus pecados, esta persona entiende que es un cambio de carácter, entiende que es un cambio de vida. El bautismo no se hace como un rito, no se hace como para ser miembro en propiedad. El bautismo es para salvación. Entiende que la persona que tiene que tener un cambio de vida, que tiene que tener un cambio de carácter. Y es precisamente que no era un reino que se caracterizara por la marcha de ejércitos humanos. Ellos a lo mejor estaban muy confundidos al respecto porque habían desarrolladose a través de los siglos, a través de los ejércitos, numerosos ejércitos. Pero el reino de Cristo Jesús no era un reino que se caracterizaba por la marcha de ejércitos humanos, sino por la obra del Espíritu de Dios. Estos, hermanos, eran conceptos nuevos para Nicodemo y los halló difíciles de entender, muy difíciles de entender. Entonces nosotros podemos ver pues que el mensaje básico de Jesús es seguido de una prolongada porción que es característica del Evangelio de Juan. El libro de Juan se distingue por sus segmentos reflexivos, podemos decir. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con estos segmentos reflexivos? Que estas palabras hayan sido una continuación de los comentarios que Jesús hizo a Nicodemo. O sea, que hayan sido comentarios inspirados de Juan. De todos modos, contienen, hermanos, un caudal de verdades, pues, que invitan a reflexionar, incluyendo el hecho de que Jesús sería levantado en la cruz y la necesidad de creer que Jesús es el Cristo, de que Jesús es precisamente el Mesías. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, versos 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. O sea, el Señor Jesús estaba en esa situación de esa limpieza del templo, porque ellos le deberían de dar el verdadero valor espiritual. Hermanos, nosotros podemos entender pues que se incluye en el discurso el pasaje de las Escrituras que más conoce el mundo, y es el verso 16 de Juan capítulo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no se incluye en Él todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación, como algunos afirman, pero es una hermosa y poderosa aseveración sobre el amor de Dios para con nosotros. Es algo verdaderamente muy notorio, esta declaración que se hace en el capítulo 3, versículo 16. Y luego, hermanos, pasamos a ver la última y la primera vez que Jesús ejerce su ministerio en Judea. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versos 22 en adelante: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Después de la fiesta de Jerusalén, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la campiña de Judea con el fin de predicar y con el fin de enseñar. Los estimados de tiempo de este ministerio varían entre los 3 y los 8 meses. Hay este cálculo. Se nos dan datos sobre este periodo. En primer lugar, Cristo estuvo ahí con sus discípulos. Les estuvo enseñando y dándoles la oportunidad de que lo conocieran. Y en segundo lugar, bautizaba como su precursor había hecho. Este bautismo era aparentemente una continuación del bautismo de Juan, y también era, por lo tanto, un bautismo de preparación. Entonces nosotros podemos ver pues que el ministerio de Jesús en Judea fue aparentemente exitoso, ya que los discípulos de Juan se quejaron diciendo: mira, ustedes noten la forma como ellos se dirigen a Juan, mira que bautiza y todos vienen a él. El capítulo que sigue, hermanos, asevera que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Miren lo que dice en Juan capítulo 4, versos 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
Aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El éxito de Jesús, hermanos, fue recibido favorablemente por el Bautista, pero no fue recibido favorablemente por los discípulos que quedaban con él. Se habían llenado de celos, hermanos. Se habían llenado de celos. Hermanos, ustedes saben bien que a través de la historia de la humanidad se han perdido batallas por causa de los celos entre los mismos oficiales. Se han perdido batallas entre los mismos generales de los ejércitos. Y es que tenemos que entender que los celos constituyen una constante amenaza a la armonía de la obra del Señor, lamentablemente. Y aquí se presenta una situación en este sentido. Las quejas de los discípulos de Juan hicieron que éste diera testimonio nuevamente acerca de quién era Jesús. Y lo tenemos aquí bien claro en el verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El Bautista, hermanos, recalcó la importancia de creer que Jesús era el Mesías. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lo dice allí en el verso 36, lo dice claramente. Notemos que los conceptos, hermanos, de creer y obedecer se usan de un modo intercambiable. Se usan de un modo intercambiable. La fe que salva es una fe obediente. Eso es bien claro. Dice en Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 20, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20 dice claramente esta situación. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, hermanos, cuando Juan definió una vez más su propia función, él manifestó uno de los más nobles sentimientos de las Escrituras. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Yo le digo a usted esto, hermano, no importa quién sea usted, llegará el momento en que deberá usted renunciar. Llegará el momento en que usted tiene que renunciar y dejar que otro tome su lugar. ¿Cuántos resentimientos se evitarían si todos pudiéramos decir con dignidad, sin animosidad, sin prejuicios: es necesario que él o ella crezca, pero que yo mengue? Y esto es lo que Juan el Bautista estaba diciendo. ¿Por qué? Porque desde que él hace su aparición pública, lo hace para una preparación de la llegada y una presentación del ministerio público de ese Mesías del cual se venía hablando siglos atrás y que ahora era una realidad. Que el pueblo en ese momento no lo quiso entender así, que ya lo hemos dicho en clases pasadas, que aún los judíos han cerrado su mente y corazón y siguen esperándolo. Ese no es el punto. El punto es que es una realidad, que el Mesías llegó y que Juan el Bautista preparó el camino para él. Hay quienes rehusan probar lo nuevo diciendo: pero yo nunca lo he hecho. Si este argumento tuviera validez, jamás se intentaría nada. Usted sabe bien que un niño de brazos jamás daría su primer paso, ni daría su primera palabra, si no lo intentara el mismo niño, si no emitiera su propia y primera palabra.
jamás aprendería a leer. Los hombres y las mujeres jamás aprendieran nuevas destrezas. Los padres jamás tendrían hijos. Entonces, recordemos, hermanos y amigos, para todo tiene que haber una primera vez. Si una nueva tarea es buena y necesaria, sobre todo en el ámbito de lo espiritual, trate de hacerla. Se sorprenderá usted del resultado. Y esa es la realidad que estamos presentando aquí. Por eso, este ejemplo que se le dio a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar o no puede ver el reino de los cielos. Es una realidad. Termino acá. Si ustedes tienen sus preguntas, sus apreciaciones, sus comentarios, con todo gusto las pueden hacer. Diga, hermana. Eso quiere dar a entender que ahorita todos están preparándose por estas almas para la segunda venida de Cristo. Como en aquel tiempo, que el que vino adelante, alistando todas estas almas para cuando Cristo viniera. Ahora está en un igual, ¿no? Preparando todo el Evangelio para estas almas. Preparando para cuando Cristo venga, toda aquella persona que haya recibido a Cristo de corazón y ha sido fiel hasta la muerte, ese será salvado. Pero quienes lo estamos preparando somos los cristianos, la iglesia. Sí, los cristianos, los mismos que estamos predicando el Evangelio. Esa es una realidad. Somos los encargados de preparar para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio puro, el Evangelio genuino, no enseñando un Evangelio torcido. Hermano Carlos. ¿Cuál sería la diferencia entre Mateo y Juan en cuanto a la purificación del templo que hace el Señor? ¿En qué se basaría? Básicamente se refiere a los dos aspectos, a la limpieza de esencia que tenía que haber para el uso del templo. Ellos habían sido enseñados que en el templo se tenían que hacer las cosas sagradas estipuladas por la ley mosaica, pero al convertir el templo en un lugar de comercio, en un lugar de transacciones monetarias, ellos habían corrompido el uso del templo. Y tanto la una como la otra en el fondo es lo mismo. Lo único, hermanos, no hay, se puede decir, diferencia, porque en los dos hay limpieza, hay purificación. Lo único que una fue al principio de su ministerio y la otra fue ya para el final de su ministerio, ¿verdad? Por eso dice que no es la misma. No es la misma, sí. Pero se está refiriendo a la misma pureza, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si no hay, siempre pidamos a nuestro Señor que hagamos lo mejor delante de Él. Y vamos a continuar en la próxima clase con otra interesante clase sobre la vida y ministerio de nuestro